6 AM de Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, a usted y todos los oyentes, y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Se le siente muy bien, se le siente liberado de un peso. ¿Dónde dejó el piano, doctor Gaviria? Gustavo, me siento con incertidumbre sobre el futuro también, pero esa incertidumbre se parece a la libertad. En esas democracias mediatizadas del siglo XXI, ser funcionario es complicado. Es una labor de todos los días, de todas horas. Hay una especie de contradicción muchas veces en la forma como los ciudadanos o la gente se aproximan a los funcionarios. Quieren seres humanos, pero no les permiten serlos muchas veces. Entonces el piano quedó en el ministerio quizás. Allá quedó para que lo toque quien quiera. Quiero preguntarle por su primera vez con Petro como presidente. ¿Cómo fue? Mi primera vez con Petro como presidente, la primera reunión. Yo creo que fue un consejo de ministros que tuvimos el 8 de agosto, pero yo recuerdo más que la primera vez con Petro como presidente. Yo me reuní con Petro primera vez en todo este proceso en abril del 2021. Eso fue muy poquitos días antes de las movilizaciones de entonces, que fueron muy complicadas, las de mayo, junio del 2021, con una idea que después sería interesante porque tuvo que ver mucho con lo que ocurrió con mi entrada al gobierno y quizás con mi salida al gobierno. Yo no era en ese momento precandidato presidencial. Y él tenía la idea que se necesitaba una alianza en el país entre las fuerzas que él llamaba progresistas y las liberales. Y me echó ese rollo. Ni siquiera me dijo apóyeme, no, me echó ese rollo. ¿Lo sedujo un poquito? No tanto, pero ya estaba por ahí en el aire esa invitación a que yo participara en política. Esa fue como una primera reunión importante. Después, ya yo me meto a la candidatura, esto no sale muy bien, todo la locura de la coalición Centro Esperanza. Ya había pasado la primera vuelta. Y al haber pasado la primera vuelta, la posición de Petro no era buena. Incluso esa primera semana después de la primera vuelta, la opinión en Colombia era que Rodolfo Hernández iba a ser presidente. Y Petro y su campaña estaban en preocupación. Sí. Y yo grabé un video después de una conversación con él que tuve la noche previa, apoyándolo, haciendo una adhesión. Y tanto en la conversación previa a esa noche como en el video que está en redes sociales, yo dije lo apoyo, pero yo tengo una gran salvedad y preocupaciones sobre el tema de la salud. Yo fui claro desde ese día, diciendo lo que dije muchas veces después en consejos de ministros, y era que una estrategia de atención primaria en salud de los médicos al hogar y eso no es una reforma al sistema de salud. Uno puede confundir una cosa con la otra. Ese debate de la salud quedó congelado durante el año pasado, pero en el primer consejo de ministros este año, donde se plantea la agenda legislativa, yo me acuerdo que el ministro Alfonso Prada hizo una presentación exhaustiva, cuál reforma viene primero y cómo viene después, y el plan de desarrollo y la edición presupuestal, y se planteó desde entonces que la reforma a la salud iba a ir en sesiones extraordinarias de Congreso y se iba a presentar en el mes de febrero. Se terminó esa discusión y yo podría decir tímidamente, levanto la mano y yo dije, viene el tema de la salud, el presidente conoce mis opiniones, a mí me van a preguntar qué opino, y yo voy a decir lo que pienso. Y solté una frase, esas grandilocuentes que a veces me ha gustado en la vida. Dije, yo aprendí hace muchos años que la peor forma de traición es la traición a uno mismo. Y ese fue el inicio de un diálogo muy complejo sobre la reforma a la salud, que tuvo muchas reuniones, 6, 7, 8, duró un mes largo y terminó con mi salida del gobierno, Gustavo. Es decir, que su relación con Petro como presidente, el alfa y el omega pudo haber sido el mismo día. No sé. No sé. ¿Cómo fue su salida, realmente? ¿Cómo lo sacaron? Mi salida fue ese lunes de la semana pasada. Se había publicado el artículo en la revista Cambio sobre la filtración de ese documento con los otros ministros. Y ese día domingo por la tarde había ocurrido en esos chats de presidencia que eran muy activos cuando pasaba algo como este, un silencio que yo lo llamaba ominoso. O sea, algo iba a pasar. Antes del tsunami, ¿no? Antes del tsunami. Nosotros siempre teníamos los lunes a las 7 de la mañana una reunión de un comité estratégico, donde estaba Luis Fernando Velasco, Mauricio Liscano, Laura Sarabia, Susana Muhammad y yo, y algunos asesores de comunicaciones del señor presidente.
Alfonso Prada hizo una pregunta ese domingo por la noche, 9 de la noche, ¿hay reunión del comité estratégico? Y dijeron, no. Y yo dije, esta vaina se está complicando. Yo tenía una reunión en presidencia al mediodía con Mauricio Liscano para un tema de una invitación que teníamos para conocer unas universidades en el exterior. Y cuando estaba en esa reunión, me llamó Laura Sarabia y me dijo... La jefe de gabinete. La jefe de gabinete de la presidencia de Colombia. Y me dijo, se perdió la confianza. Ella le dijo a usted, se perdió la confianza. Sí. Hablando por el presidente. Hablando, sí, del presidente o del núcleo de presidencia. O del poder que ella ostenta. Yo creo que estaba hablando del presidente también. Estaba hablando del presidente también. Yo le hice una pregunta, fue muy amable. Yo estaba tranquilo. Pero molesto. No estaba molesto, estaba sorprendido. Me lo sospechaba. Dijo eso, yo le hice 2 o 3 preguntas sobre el procedimiento, de cuándo iba a ocurrir, de cómo iba a ocurrir, y me fui para el Ministerio de Educación. Cuando estaba allí, yo tenía una reunión, porque teníamos una reunión el día siguiente, martes, con todos los rectores de las universidades del país, públicas y privadas. Era la gran reunión que veníamos preparando mucho tiempo, y tenía ya mi discurso preparado. Teníamos una última reunión de coordinación con la viceministra de Educación Superior y los funcionarios del ministerio, 3:30, y no empezaba la reunión, y me dijeron, no, la viceministra ya salió para Palacio de Nariño, la llamaron de último minuto. Y ahí fue donde yo dije, ya esto es lo que va a pasar. Había un consejo de ministros citado a las 5 de la tarde. Yo me acuerdo que yo llegué temprano, siempre llegaba puntual. No siempre empezaban puntuales, pero yo siempre llegaba puntual. Y llegué a las 5, estaban todos los individuales puestos en la mesa de consejo de ministros. Yo me siento ahí, en mi silla, y no llega nadie. Media hora y no llega nadie. Yo creo que yo era el único que no sabía que no iba a haber consejo de ministros esa noche. El hombre más solo del mundo. No sé... o más libre del mundo quizás. Y por ahí a las 5:45, faltando 10 para las 6, llegan José Antonio Campo y Cecilia López. Ellos ya sabían y se plantean esas conversaciones como quien dice primero. Yo les dije, como para romper ese momento de tensión, yo salgo del gobierno y ellos me cuentan que ya habían hablado con ellos y les habían dicho que se quedaran, que mi salida no iba a propiciar pues una gran crisis de gabinete. Dan las 6:15, y yo todavía no sé muy bien qué va a pasar. Y ahí entró Alfonso Prada, que ya también sabía, y yo le digo, bueno, yo quiero saber cómo me van a echar. Él va y habla de nuevo con la jefe de gabinete, ya se devuelve, y ahí me dicen, el presidente lo va a anunciar en la locución, y sale usted con las 2 ministras, la ministra de Cultura y la ministra del Deporte. Y yo le dije, yo quiero hablar con el presidente. Yo le había puesto al presidente un chat y yo quiero hablar con él, quiero contarle que yo no filtré ese documento, explicar la situación y tener una conversación con él sobre ¿Civilizada? Sí, civilizada. Amable. Una conversación amable, una conversación, terminar las cosas bien. Y yo siempre he creído, Gustavo, que los finales importan en la vida y se deben hacer bien. Pero ella me dijo, después de la locución, de pronto habla con el presidente, pero empezaron a llegar los ministros a la locución que se iban a parar en la parte de atrás. Y yo, Gustavo, dije, no me voy a someter a esto, no me voy a parar ahí. Imagínese el meme en que me habría convertido todo el mundo en la cara cuando me estaban echando. Y entonces yo dije, no, yo me voy ya. Y también esa... encuentro con todos los ministros, todos con una mirada de conmiseración que lo echaron. Yo dije, no me voy a someter a esto. Y yo vi la locución en el carro, ya, de allá para mi casa. Doctor Alejandro, el presidente de la República tiene todo, incluso el mayor poder en este país, pero no tiene formas. Es duro, Gustavo. Yo habría preferido quizás otra forma de hacer esto, pero bueno, yo creo que ya quedó atrás. Yo le dije a mi esposa anoche, voy a ir a dar la entrevista con Gustavo, no voy a hacer pataleta, ni me voy a quejar. Cuando yo estaba en la campaña presidencial aprendí que quizás uno en estas lides tiene que ser un guerrero feliz, y pa'lante, hermano. Ya esto quedó atrás. Hablé con la ministra Patricia Ariza el día después, un día y medio después. Y ella sí estaba muy sentida y yo creo que conmigo por lo menos tuvieron esa deferencia de llegar y explicarme la cosa al mediodía.
Y también debo decirlo, el miércoles yo almorcé con el presidente, esto había sido el lunes en la noche. El miércoles almorcé con él. ¿Cómo le fue? Me fue bien, pude desahogarme un poco. Fui enfático en el tema de la filtrada, que no era yo. Le hice una pregunta que no me respondió plenamente porque es difícil, y es por qué priorizaron la reforma a la salud, que era la más compleja dentro del paquete de reformas. Hice una reflexión sobre el momento político del país y yo le dije, Colombia está cambiando, presidente, más rápido de lo que de pronto nosotros nos hemos dado cuenta en el gobierno. La gente está demandando ahora más estabilidad y seguridad. Y se necesita ser más asertivo con los temas de seguridad. Y hay muchos colombianos que sienten que tienen algo que perder. Y si el gobierno no representa a ese grupo grande de colombianos, las clases medias urbanas, por ejemplo, va a haber problemas. Entonces fui enfático como en eso. Yo había hecho un comentario similar en el Consejo de Ministros. También fui enfático en la defensa de un gobierno de coalición, porque hubo una discusión por muchos momentos en los consejos de ministros sobre que, por ejemplo, la reforma de la salud era un mandato popular. El presidente Petro había hablado de eso, en primera vuelta él había triunfado por esa reforma a la salud, y yo le dije, no creo que sea un mandato popular, porque muchos llegamos al gobierno entre primera y segunda vuelta, y esa llegada nuestra fue también muy importante para el triunfo electoral. Y nosotros llegamos con unas conversaciones que implicaban flexibilidad programática. O sea, que uno podía, en medio de las discusiones, no imponer nada, pero tener alguna injerencia en la forma como se hacían las reformas. Yo lo llamaba de esa manera, flexibilidad programática, entonces le hice esa salvedad. Él me dijo en algún momento que qué iba a hacer, yo le dije, no sé, como lo dije al comienzo, esta incertidumbre me gusta a veces, se parece a la libertad. Y me insinuó que si yo quería ser embajador. Y yo le dije que no. ¿Reino Unido? Sí, mencionó esa embajada. No, yo no le dije que no vi, yo le dije que me la hará pensar, y el otro día muy temprano le escribí diciéndole que muchas gracias. ¿Por qué la rechazó? Pero no. Porque no me he visto mucho como embajador y porque yo creo que dada la forma como se había dado mi salida, yo tengo una responsabilidad con el país de participar en estos debates, de ser una voz independiente y objetiva. Exministro, ahora le planteé lo de el hombre más solo del mundo. Cuando llegó usted al Consejo de Ministros de primera. Están unos individuales de color amarillo, nadie llega, es una mesa muy grande. Me recuerda el primer viaje de la humanidad a la Luna. En el año 69. Aldrin y Armstrong bajan, pero Collins se queda en la nave dando vueltas. Sí. Cuando da la vuelta al lado oscuro de la Luna, es el hombre más solo en la historia de la humanidad. Sí, siempre me parece interesante esa historia. Petro también está en una especie de lata en el lado oscuro. Está muy solo. Está Petro también muy encerrado. Yo voy a contar una anécdota, Gustavo, no de las salidas, sino de algún momento. Yo creo que eso fue hace aproximadamente un mes y medio. Yo había sido ministro de Salud por mucho tiempo, por 6 años, y uno como ministro va mucho a la presidencia, llega y va, y va conociendo a todo el mundo, y camina por ahí. Y recuerdo que uno iba a deshoras, 6, 7, 8 de la noche, llegaba a presidencia, y siempre se ve una gran actividad. Yo tenía una reunión con Mauricio Liscano, de nuevo, sobre alguno de esos otros temas de educación superior. Y llegué a presidencia a las 5:15 de la tarde. Eso fue el año pasado. Y todo estaba oscuro, todo estaba apagado. No había ese frenesí, no había actividad. Y desde ese entonces recuerdo haber pensado que hay un presidente sin presidencia, que por alguna razón él tomó la decisión de que iba a gobernar solo con sus ministros, pero que hace falta un equipo, que hace falta acompañamiento, que hace falta enlaces, que hace falta una organización mucho más fuerte en presidencia. Esa impresión la tuve siempre y la dije muchas veces a mis colegas ministros. Vanessa, hace falta muchas cosas, pero lo que sí tenemos aquí en 6 AM es al exministro Alejandro Gaviria, que la escucha hasta ahora. Con la primera entrevista que entrega después de todo ese mare magnum, ¿no?, de gabinete. Buenos días, Vanessa. Buenos días, doctor Gaviria. Bien, yo quisiera saber si en algún momento a usted le dijeron que saldría otro ministro, porque es que los firmantes de ese documento con la crítica a la reforma a la salud pues fueron la ministra Cecilia López, el ministro Campo y usted, o solamente le dijeron que iba a salir usted. Cuando yo hago esa pregunta, Vanessa, hubo como una insinuación, ¿no? Una cosa así, porque yo dije, bueno, ¿quién más sale? Y me alcanzaron a insinuar que quizás el ministro Campos salía, pero cuando yo estaba en esa conversación, se conoció
el comunicado que hizo el ministro Campo entonces sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, que ya había un acuerdo, por lo menos preliminar, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud. Y yo en ese momento, yo creo que ya entendí por la forma como se leyó ese comunicado que el ministro Campo no salía, a pesar de que no lo dijeron de manera explícita. Yo me entero de la salida de las dos ministras de Cultura y Deporte 10 minutos, 15 minutos antes de la locución presidencial. Pero ahí armaron un poquito como lo que algunos dijeron, un buque, como para decir que era una crisis ministerial, pero iban era por usted y no por ellos. No sé, Gustavo. Muchos me han dicho que fue eso. Incluso alguien me dijo esa noche, yo nunca había visto una locución presidencial para echar un ministro. Yo dije, bueno, está bien. Pues. Ya con 3 sí se justifica un poquito el tiempo al aire, aunque fueron 2:40, ¿no? En todos estos meses... 3:15, creo. 3:15, sí. En todos estos meses, en consejos de ministros y, bueno, en reuniones distintas en Palacio, usted se preguntó en una ocasión o en más ocasiones, ¿yo qué hago acá? Yo creo que uno como funcionario siempre se pregunta eso. Hubo una noche, después de la reforma a la salud, una de esas primeras reuniones, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo me sentaba al lado de Carolina Corcho. Había una jerarquía en la forma como los ministros ocupan la mesa de Consejo de Ministros. Y estábamos en una discusión, yo me echo hacia atrás, así en la silla. Estaba Carolina Corcho hablando y estaba el presidente allá. Y yo no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo. Uh-huh. Y en ese momento, que fue como cinematográfico, la ministra gesticulando, el presidente así, yo diciendo, ¿qué diablo está pasando aquí? Quizás sí, para mis adentros suspiré y dije, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? En ese momento se echó para atrás, pero nunca se echó para atrás. En el momento de la silla, no, nunca. Y tal vez hubo en esto un tema que creo que salió en un artículo la semana pasada, de esas cosas que empiezan a contarse aquí y allá, que me ha dejado como inquieto y pensativo, de esas anécdotas que se cuentan, que uno las reinterpreta en retrospectiva. A ver. Y es alguien que recogió el testimonio de 2 exministros, o sea, 2 ministros actuales que ya habían sido ministros. No los puede empezar a ubicar. Uh-huh. Y ellos le dijeron a alguien, y ese alguien le dijo a alguien, y los ecos de ecos comienzan a recogerse en los medios de comunicación, que ellos nunca habían visto a un ministro que le hablara así al presidente. Que quizás porque yo había sido candidato presidencial y que había estado en los debates con Petro, entonces yo ya había empezado a tener otro estilo. Y mencionan un hecho particular. Estábamos en uno de esos tantos debates de la reforma y el presidente Petro estaba hablando de el momento en cual él le dio COVID en Florencia. Sí, cuando se reunió con Roy, además. Exacto. Y contó una anécdota del médico que lo trató y que el médico le decía que en el norte de Italia les había ido, a pesar de que tienen los mejores hospitales y es muy desarrollado y un sistema de salud muy sofisticado, les había ido mucho peor que en el sur de Italia, que es mucho menos desarrollado por la ausencia de una estrategia de atención primaria en salud y los médicos. Y yo había participado en una cosa que se llama la Comisión Lancet, donde habíamos examinado las diferencias en mortalidad en diferentes regiones del mundo, y yo creí que estaba como en la academia. Y le dije, presidente, lo que está diciendo no es verdad. Uno no puede basar una reforma a la salud que afecta a tanta gente en una premisa falsa. Se me salió así. Se le salió el Lancet, y quien cuenta esa historia dice que ese fue como el principio del fin, como que ahí se generó una distancia, pero bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan, Diana. Yo siempre he creído que la discusión de ideas, si no se lleva al plano personal, pues esa es la ética de la academia. Uno puede criticar una idea y decir eso no es verdad. Pero bueno, son anécdotas, yo no tengo en eso resentimientos. Pero son anécdotas que dicen mucho, y usted ya conoció el gobierno por dentro, usted ya trabajó con Gustavo Petro. Hay un temor muy grande de que Gustavo Petro sea un presidente capaz de pasar por encima de las instituciones o de las decisiones judiciales. Usted que ya estuvo ahí adentro, ¿cree que Petro es un presidente capaz de esto? Yo no lo llevaría hasta allá, sinceramente. Yo lo voy a explicar de esta manera. A ver. Y es lo que yo percibo un poco en esta ciencia inexacta que es la psicología presidencial, porque es la pregunta que me están haciendo, en la que yo de alguna manera tampoco me puedo considerar un experto, ¿no? Pseudociencia, le puede decir. Yo a veces veo en el presidente Petro una figura, lo voy a llamar de esta manera trágica, que está como entre 2 prerrogativas o un predicamento muy complicado.
hay un presidente que quiere ser fiel a sus principios. Alguien me dijo, él prefiere la muerte en tantas reuniones a traicionarse a sí mismo. Pero yo creo que él intuye que ser muy fiel a esos principios, algunos radicales, muchos de ellos inaplicables, significaría un gobierno ineficaz. Entonces esa es la vía, por un lado. El presidente radical, fiel a sus principios, pero no pasa nada, es ineficaz. Y el otro se traiciona a sí mismo, pero logra una presidencia más eficaz. Trata de buscar consensos y trata de dejar algunas de las ideas que él ha defendido, o por lo menos atenuarlas. Y si me preguntan cuál va a ser, yo creo que nadie sabe, ni el mismo presidente sabe. Hay esa lucha interior. Alguien la llamó en otro momento de nuestra historia la encrucijada del alma. Esta es la otra encrucijada del alma. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ay, mire, pero con respecto a eso que le pregunta Diana, ¿no será que esa es una preocupación que, por ejemplo, comparten las Cortes, como la Corte Constitucional, con su decisión de frenar las leyes si las encuentra abiertamente opuestas a nuestra Constitución? Yo siempre he creído que las instituciones colombianas son fuertes y el hecho de que seamos un país de abogados es un buen mecanismo de defensa institucional. Los medios de comunicación también lo son en Colombia. La semana pasada yo creo que hubo 2 pronunciamientos del Consejo de Estado sobre el decreto en el cual el presidente asumía las funciones de la CREC y la de la Corte Constitucional, que dice estamos vigilantes. Y si hay leyes que son claramente inconvenientes para el país y pueden generar problemas, podríamos suspenderlas por un tiempo. Yo lo entendí, yo no sé si es una interpretación, yo creo que estuvo por ahí, diciéndole que la ley de salud, la reforma como está planteada, puede ser una ley estatutaria. Y que cuidado, examinen bien ese tema. Y yo creo que sí lo puede ser. Comparto una opinión que hizo el constitucionalista Rodrigo Prime, diciendo cuando uno se mete con un tema tan profundo como la libre elección y un sistema de salud pasa de tener varias puertas de entrada a una sola, hay un derecho fundamental en juego y esta puede ser una ley estatutaria. Ahora, hay una cosa que quizás la gente no entiende porque está alejada de la carpintería legal de algo tan importante como la reforma a la salud, que no es una reforma sola, que si no encaja con la reforma laboral, que si no encaja con la de pensiones, que si no encaja con parámetros tributarios, que si no encaja con todo lo demás, no va a funcionar. Así que si la de corcho era preocupante, la que puede salir ahora puede ser un Frankenstein todavía más difícil de llevar a la práctica, ministro, exministro. Sí, Gustavo, no solamente la ley 100, después viene una reforma, la ley 100 grande, que es la 1122, que se hizo en el año 2007. Hay otra ley que se llama la 1438, que es del año 2011, y está la 1751, que me tocó a mí tramitar, que es la ley estatutaria en salud. Pero detrás de estas 4 leyes hay cientos de miles de disposiciones legales. Todo lo reglamentario. El decreto único de salud, esos son 700, 800 páginas. Ese andamiaje jurídico, si uno no hace un entretejido claro y lo derrumba, genera un caos impresionante. Yo siempre dije, por ejemplo, que la reforma debió haber estado acompañada de un análisis jurídico muy de fondo diciendo cuáles artículos de la ley 100, de la 1122 y de la 1438 se derogan y cuáles no. Y después ir a esos decretos, los fundamentales, y decir, bueno, ¿cuáles vamos a mantener? No hay en la reforma a la salud como está planteada un análisis sofisticado jurídico de lo que eso implica. Porque solo hay ideología. Sí, en algún momento se tumbaba todo el capítulo 2 de la ley 100, que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo creo que sí hay una visión ideológica en el sentido de una sobresimplificación de unos problemas muy complejos. Y se puede generar. Yo siempre dije, la reforma pensional y la reforma tributaria o la reforma laboral son más fáciles porque son paramétricas. Usted define los parámetros de un impuesto, usted dice, bueno, vamos a tener un sistema de pilares pensional, hay un primer pilar, y el pilar es de 1,5, de 2, de 3 salarios mínimos, y eso se define, y si es de 1,5, 2, pues eso no va a cambiar el sistema en su estructura. Lo mismo la reforma laboral, usted paga los dominicales a 75 o a 100%, se define el parámetro, puede hacer daño aquí. Pero como esto es un sistema, las piezas tienen que cuadrar. Y si usted se pone a hacer eso a 1000 manos, las piezas no cuadran y básicamente el caos y la incertidumbre que se genera es inmenso. Y voy a decir algo que me preocupa, el caos se está generando desde ya. La incertidumbre que hay en el sistema de salud, el pánico que hay, lo que dice la gente todos los días es un asunto muy complicado que debería ser preocupación de todos. Profesor Gaviria, el presidente, en su evidentemente informada opinión, ¿entiende realmente cómo funciona el sistema de salud?
El presidente tiene una obsesión con la atención primaria y estos programas que yo creo que son importantes, sobre todo en las zonas más dispersas y rurales de Colombia. Ese es como su énfasis principal. Que él conozca todos los detalles técnicos, no creo. Y vuelvo y repito a la primera conversación que tuvimos antes de mi adhesión a su campaña presidencial. Yo sentí desde entonces que él estaba confundiendo dos cosas. Una estrategia de atención primaria en salud que se necesita y la estructura de un sistema de salud. Vuelvo y repito, una estrategia de atención primaria de salud no es un sistema de salud. El sistema de salud va mucho más allá. Y cuando yo hice la crítica en el Consejo de Ministros, yo dije lo siguiente: uno debe adaptar la estrategia de atención primaria al sistema de salud, no el sistema de salud a la estrategia de atención primaria. Fue un punto que yo hice de manera reiterada. Doctor Gaviria, le cambió el tema porque usted aparece en este tema de Nicolás Petro. ¿Usted se reunió con él para qué? ¿Quién lo convocó a la reunión? ¿De qué hablaron? Digamos, ese episodio me gustaría que lo aclaráramos. Sí, Vanessa, yo me reuní no siendo ministro todavía, había sido designado como ministro de Educación, y me reuní porque el que es hoy el presidente de la Comisión Sexta de Senado, Pedro Flores, que iba a tener una relación conmigo porque pues es la comisión que tiene que ver con el Ministerio de Educación, me pidió una cita. Yo, como no era ministro todavía, se la di en un café ahí al lado de mi casa, en la 79A con novena, eso eran 10 de la mañana, y él llegó con Nicolás Petro. Me lo presentó. ¿Usted sabía que venía con él? No, yo no sabía. Él llegó con Nicolás Petro, me lo presentó, o me pudieron haber dicho antes de la reunión, yo no recuerdo. Y estuvimos ahí 20-25 minutos. No hablamos de mucho, de los planes de educación, de lo que venía. Nos tomamos una foto, yo creo que hay una foto. Hay una foto donde sale el senador Pedro Flores, Nicolás Petro y yo. Y eso fue todo. Yo no me reuní con Nicolás Petro siendo ministro ya en propiedad. No hubo reunión como ministro. Con él nunca, como ministro no. ¿Y qué piensa, posesionado. ¿Qué piensa de lo que le pasa hoy a Nicolás Petro y de lo que eso conlleva para su padre, el presidente de la República? Me parece muy grave, Gustavo, sobre todo en esta dimensión tan compleja. Y es en un país que ha perdido o ha venido perdiendo la confianza en las instituciones y donde la búsqueda de legitimidad tiene que ser la obsesión de cualquier funcionario. Lo que pasa es grave. No lo podemos desconocer, es muy complicado. Es grave para todos, ¿no? El hecho, sí. La mención cuando yo la vi en la revista Semana, creo que fue el sábado, domingo, eso es aburrido, ¿no? No es la única preocupación que por estos días tiene el gobierno. La de Nicolás, pues por supuesto quedó revelada con las declaraciones de su ex esposa, pero se habla también del proceso de paz. ¿Qué piensa usted que está pasando allí, ya que fue parte del gobierno? Yo creo, Gustavo, que no solamente desde este gobierno, sino desde el fin del gobierno de Santos, el comienzo del gobierno de Duque, el país abrió los ojos y entendimos todos que quizás habíamos subestimado las dificultades de control territorial que iban a venir después del proceso o los acuerdos con las FARC. Que este tema del control territorial se está convirtiendo en un problema mucho más grave de lo que creemos. Este es un tema que me mantengo cavilando completamente porque yo tengo una conexión en mi historia de vida y es cuando yo, como ministro de Salud, recomiendo la suspensión de las operaciones aéreas con glifosato. Sí, señor. Y lo hice por razones de salud, entonces no me arrepiento. Yo me acuerdo que hubo una discusión muy interesante en su momento en el Consejo de Ministros. Alguien decía, esta guerra la tenemos que ganar por el camino largo de respeto a la salud pública y los derechos humanos. Yo sigo pensando de esa manera. Pero a mí me preocupa de todo este proceso, Gustavo, que uno pues se puede sentar con estas organizaciones criminales y con unos y con los otros, y si no resolvemos los problemas de las economías ilegales y el control territorial, pues unos tipos entregan las armas y se someten y hacen aquí, pero mañana habrá otros. Esa es como mi preocupación fundamental. Vendrán otros, ¿cierto? Si esto no se soluciona como es, porque es un negocio. ¿Quién va a ocupar ese espacio? Alguien lo va a ocupar. Fraile, lo escucha el doctor Alejandro Gaviria. Le han dicho doctor, exministro, ex rector, pero usted también fue candidato. Entonces yo le voy a hacer una pregunta al ex candidato Alejandro Gaviria. Usted, como candidato, predijo que iba a pasar en los primeros 6 meses del gobierno casi con precisión exacta. Quedamos impresionados. ¿Don Juanpis? ¿Dónde vio eso? Don Juanpis. Claro, usted dijo, no, va a haber un gabinete de unidad nacional, se va a poner a trinar, se desata el caos. Doctor Gaviria, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses del gobierno de Gustavo Petro? Y las predicciones son muy difíciles.
difíciles. Y en Colombia. Son muy difíciles, sobre todo acerca del futuro, dijo alguien alguna vez, ¿no? No sé, yo cuando veo ese video que me ha mamado mucho gallo, digo, no tengo ni idea qué va a pasar. Yo tengo esta visión del mundo y de nuestra realidad. Y vivimos en la época de la incertidumbre. Si a mí me preguntas 6 meses, 1 año, incluso el 2026, yo digo ciencia ficción. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Así de grave está la cosa. No, yo tampoco quisiera. A veces las redes sociales y un poco estas democracias mediatizadas de la forma como funcionan nos lleva también a sobredimensionar los problemas. Claro que es grave, pero tenemos que decir, hay cosas positivas. El crecimiento de la economía colombiana el año pasado fue bueno. Estamos viendo que las instituciones están funcionando. Este es un país que tiene una sociedad civil fuerte. Este es un país que tiene una economía, a pesar de todo, sofisticada. Yo voy a decir lo siguiente y también haciendo una reflexión como candidato presidencial en su momento. Cuando yo era candidato presidencial, el clima de opinión en el país, el sentimiento antiestablecimiento era tan berraco y era tan fuerte que hablar de los logros sociales de Colombia era imposible. Se sentía uno por fuera del lugar. Yo creo que con lo que está pasando, ese clima de opinión comienza a cambiar. Y ya está siendo por lo menos más racional y ya esto está teniendo una audiencia más grande. Empezar a decir, es que este país no es un desastre sin atenuantes. Aquí hay cosas que conservar, aquí hay muchas cosas que cambiar. Pero tenemos que tratar de defender muchos de los logros que ha tenido nuestro país. Y yo había escrito un librito que se llama Alguien tiene que llevar la contraria, que su capítulo principal se llama Contra la fracasomanía, y era una defensa de muchas de las cosas buenas que habían pasado en Colombia desde una perspectiva a mediano plazo. Y ese discurso contra la fracasomanía, yo creo que es un discurso que hoy es más relevante que siempre. Tal vez el que no leyó el capítulo de Alguien tiene que llevar la contraria es el presidente de la República. Sí tenía una visión que yo critiqué siempre en campaña, incluso la critiqué desde antes, de esa fracasomanía que me parecía equivocada. ¿El presidente es una buena persona? Sí, Gustavo. Yo siempre dije a algunos que decían de manera muy persistente que no era una buena persona, no fue la impresión que yo me llevé. Y tengo que hacer una defensa también en una dimensión que siempre me pareció genuina y admirable. El presidente Petro, de manera genuina, no política, porque lo siente y lo siente internamente, tiene una preocupación por lo más jodido de la sociedad. Que es genuina. El habitante de calle, que el reciclador, que el consumidor de drogas que no encuentra ninguna ayuda del Estado. Es genuina, siempre me pareció genuina. ¿Cómo evalúa la presencia y la gravedad que ejerce sobre ese cuerpo que es Gustavo Petro, la primera dama? Sobre eso no tengo elementos de juicio. No fui testigo de esa interacción. No. ¿Son lejanos? No sé, no tuvimos muchos espacios de gobierno, por ejemplo, consejos de ministros donde llegara la primera dama, entonces no puedo decir mucho, solamente recuerdo que tuvimos un almuerzo una vez cuando yo acompañé al presidente de Naciones Unidas en su famoso discurso. Ahí tuvimos una reunión, pero no más. Nada, no sé. Nada profundo. Hace unos días en estos micrófonos tuvimos a Germán Vargas Lleras, después de la presentación de su proyecto, obviamente... Reforma a la salud también. Sí. De reforma a la salud. Y nos dijo que había considerado un error que usted se hubiera dedicado a la política y que hubiera aceptado ser ministro de Gustavo Petro. ¿Cree que fue un error? Un político diciéndole a otra persona de por qué es político. No creo. Yo no creo que... Él dijo que yo era un error. Primero, que deje la Universidad de los Andes. Ahí está máxima en la vida, Gustavo, que uno se arrepiente quizás de lo que no hace. Imagínese, yo aquí estuviera como rector diciendo... Entonces me hubiera dicho, mire, usted pudo haber sido presidente de Colombia. Entonces no sé. Pues, lo único que puedo decir es lo siguiente, en la política cuando uno se mete a esta locura, se vive más intensamente y se aprende muchas cosas que yo quizás no habría aprendido en la universidad, en la comodidad de la universidad. Tenía un cargo muy bueno, ahí podría estar, no puede poner piloto automático, dar mis discursos de grado, pues no me arrepiento. El tema de entrar al gobierno de Petro es una pregunta mucho más difícil. Y que me la van a hacer una y otra vez. Pero yo sigo manteniendo la siguiente opinión, Gustavo y oyentes. Yo soy un liberal. Y los liberales creemos una cosa que a mí me gusta llamar pluralismo. Y eso significa que nosotros podemos hacer acuerdos parciales a pesar de que pensemos distinto. Correcto. Acuerdos parciales para que la sociedad de alguna manera progrese en una dimensión. Y cuando el presidente me dice, mire, yo quiero hacer una revolución, una gran transformación educativa, usted es un rector,
Mi primer libro yo lo había escrito sobre educación y movilidad social en Colombia, era un tema en el que yo había habitado como académico y como opinador por muchos años. Y yo dije, yo tengo mis reservas, tengo salvedades, tengo críticas, pero creo que puedo practicar el pluralismo. Yo sabía que mi posición era precaria, o sea, que siempre podían pasar cosas. Cuando alguien me decía, acá, ¿cuánto cree que va a durar? Yo siempre decía, mínimo un año. Pero fue menos, por circunstancias de la vida. No es un secreto, profesor, que usted tuvo dentro del gobierno en esas discusiones a un par de aliados muy cercanos, o tal vez tres: Jorge Iván González, director de Planeación Nacional; Cecilia López, la ministra de Agricultura; y por supuesto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. ¿Qué impresión tiene usted de ellos estando ahí adentro? ¿Qué les queda? Personas tratando de acertar. Personas dando un debate interno, siendo un contrapeso interno. A Cecilia y a José Antonio, y a Jorge Iván. A nosotros nos llamaron en algunas de esas discusiones neoliberales muchas veces. A ellos no les gustaba eso. O sea, eso fue cierto. Sí, en una el presidente. A mí ya me lo han dicho tantas veces que yo lo dejaba pasar. Pero bueno, el presidente directamente. En una de esas reuniones creo que sí. Normal, eso pasa aquí y allá, ¿no? Sí. Eso pasa aquí y allá. Yo creo que le están haciendo un servicio al país. Los tres, importante. Que es bueno que estén ahí, que es bueno que sigan dando la pelea, que es bueno que en esta encrucijada del alma ellos lleven a tener un gobierno alejado de esas sobresimplificaciones de la realidad, un gobierno más eficaz, un gobierno que pueda responder a las expectativas de cambio de todos los colombianos. Doctor Gaviria, usted acaba de pasar por una experiencia estresante, diría yo, por lo que relata, una experiencia de emociones, después de haber tenido una experiencia de vida difícil, como es haber atravesado por un cáncer que usted hizo público en un libro. ¿Cómo está su salud hoy, después de todo esto? Mi salud yo creo que está bien. Antes de esto, la semana previa, yo tuve COVID como por tercera o cuarta vez. Sí, que decían que cómo lo echaron teniendo COVID, que eso va para una demanda laboral. Puse por allá una nota en Instagram diciendo cuántas hijueputas veces me va a dar COVID, ¿no? Y puso también que por salud se iba del gobierno. Sí, que era como una preocupación que tenía, pero mi salud está bien y yo siempre, esa era otra preocupación que yo tenía de manera permanente. Porque el estrés crónico asociado con estos cargos, y yo tuve mucho siendo ministro de Salud, muchos días yo me acostaba muy preocupado, yo decía, esto no va a funcionar, con este tema, por ejemplo, de la liquidación de Saludcop. Fue una pesadilla. Y las causas de un cáncer son inescrutables, muchas de ellas son misteriosas, no se van a conocer plenamente, pero yo siempre creí que el estrés crónico de muchos años, porque fueron años, tenía que ver con la enfermedad. A mí me preocupaba volver a lo mismo. Sí. Y ahora en esta última etapa con las discusiones de la reforma de la salud que duraron 5 semanas, yo estuve muy estresado y estaba repitiendo la historia. ¿Te vio que podía volver a lo mismo? Incluso yo le dije a mi esposa de la ley 100, recordando a una persona que quiero recordar hoy, Juan Luis Londoño, que murió hace 20 años, un accidente, que fue el ministro de Salud de Gaviria, que fue el que hizo la ley 100 de alguna manera. Accidente aéreo, ¿no? Sí. Y como yo había sido ministro de Salud y devolví a ese tema, yo le dije... Recuerde que el presidente Petro también lo mencionó en algún momento en un trino, ¿no? Sí, yo le dije, el sueño de Juan Luis, que era un sueño igualitario, porque la ley 100 tiene un sueño igualitario. Yo dije, el sueño de Juan Luis y la pesadilla mía. Esta vaina, ¿no? Doctor Gaviria, ¿usted cree que Carolina Corcho es una buena ministra de Salud? Con las críticas que yo he hecho, con el documento que se filtró, con las preocupaciones que tengo con la reforma, yo no quisiera hacer juicios de quienes fueron mis colegas y quiero ser respetuoso y no ser pataletudo, pero no lo creo, voy a ser sincero. No es una buena ministra de Salud. No quiero que eso sea el titular de esa entrevista. Yo lo quisiera poner de una manera más matizada, yo creo que mejor, diciendo, no creo que la reforma a la salud sea una buena reforma a la salud, creo que es la mejor forma de ponerlo. Pero ella sabe escuchar, esa cosa de libre pensador y el debate de las ideas que usted nos planteó ahorita, ¿con ella funcionaba o no? No funcionó. No sé si va a funcionar, seguramente en el Congreso va a funcionar mucho más de lo que pasó en el gabinete. Bueno, es que el Congreso se maneja de otra forma. Completamente. No. Pero por eso la democracia está diseñada de esta manera. No puede ser el capricho de un gobierno, no puede ser una sola idea, no puede ser una sola visión, se tiene que nutrir
de diferentes visiones. Afortunadamente tenemos el Congreso. El Congreso se critica mucho, ¿no? Y tiene una favorabilidad del 20% y todo, pero mi experiencia de muchos años, Gustavo, oyentes, es que las leyes mejoran sustancialmente en el Congreso. Y los debates que se plantean son importantes. Y el Congreso es un seguro también en contra de locuras, de exabruptos, de ideas irrealizables. Profesor Gaviria, ¿qué le dijeron su esposa, a su hijo? Ellos constantemente opinan y tienen una voz importante. Cuando lo fueron del gobierno, ¿lo extrañaban en casa o hablaban de su incomodidad en el día a día en el gobierno? ¿Usted llegaba a la casa como a dar quejas? ¿Uno se desahoga con la esposa? Mi esposa ella tiene una amiga italiana que había conocido cuando estudió en Estados Unidos. Ajá. Y ella vino el fin de semana. Y ella se fue la amiga quería conocer La Guajira y estaba por allá en un hotelito en La Guajira, en Riohacha, 40 minutos de Riohacha. ¿Vea? Y yo la llamé a las 3 de la tarde, no entraba la bendita llamada. Y ella dijo, ¿qué pasa? Y yo dije, me echaron. y la verdad, muy bonita, aquí debe estar oyendo la entrevista, me dijo que le iba a ir. Y cogí un avión y estuvo conmigo esa noche. ¿Qué carajos va a hacer? Gustavo, no sé. Llevo una semana, por ahora 2 semanitas de estar tranquilo. Hace mi noche quedo médicos, buscar caminos. Yo siempre decía, a mí me gusta la incertidumbre, me gusta cuando uno tiene un futuro hipotecado y me puede reinventar por ahí en cualquier garaje, ¿no? Usted ha sido muy amable en acompañarnos hoy, en darnos esta primera entrevista como un particular, no como ministro, aunque debo reconocer que siempre como ministro fue de una claridad absoluta, de una transparencia innegable y nunca rehuyó una pregunta o cualquier cuestionamiento que un periodista o alguien de medios pudiera hacerle. Le voy a hacer la última pregunta. La última. Le tengo un regalito por aquí. ¿Qué me trajo libro? Yo le traje un librito que publiqué. Yo lo había escrito porque ya están criticando que me puse como ministro de Educación a escribir libros y no hice nada. Pero no, ¿Ya lo tenía listo? Ya no, lo terminé por allá lo terminé por allá en finales de julio. Antes lo publiqué. Pues, ya antes de la última pregunta, cuando estaba escribiendo ese libro, ¿estaba esperando hacer el viaje fuera del gobierno o no? El libro se llama No espero hacer ese viaje. Chistoso porque este libro cuenta la historia de un ministro de Educación de Colombia, Germán Arciniegas, en los años 40. Y es la historia de un viaje a conocer al ministro de Educación del momento. Y yo cuando estaba escribiendo este libro jamás me imaginaba que iba a ser ministro de Educación. Pasó algo muy chistoso y yo publico este libro. Sí. Y como ya había criticado a Petro, había terminado en el gobierno, había mucha gente que decía, este man se metió allá, que como se... Nos tomamos una foto, fue el primer viaje que yo hice con el presidente. Fuimos a Leticia y estábamos sentados los dos en la misma fila en el avión presidencial y cada uno de los dos estaba como leyendo un documento. Así con cara de estadista, cada uno en el avión presidencial. Y alguien publica... Ya que no dan whisky, toca poner cara de estadista. Y alguien, como yo había criticado tanto a Petro, alguien publica la bendita foto y le pone el título, no espero hacer ese viaje, o no esperaba hacer ese viaje. Y ahí está el libro. Y ahí está el libro. Ahora sí la última pregunta. Si no lo hubieran echado, ¿hubiera renunciado? Sinceramente, en esta coyuntura, en estas semanas, después de lo que ha pasado, no. No, porque me habría parecido así desleal y al caído caerle y el gobierno tiene esta coyuntura y yo simplemente irme tirando a la puerta, creo que no lo habría hecho. El ministro Alejandro Gaviria, muchas gracias, muy amable. Un abrazo fuerte, Gustavo. Un gusto tenerlo aquí en 6 años.